A continuación, entonces, vamos a seguir con el segundo hot topic de la jornada. En este caso, vamos a discutir los SGLT2. Vamos a tener la compañía de internista, nefrólogo y cardiólogo que nos van a dar su perspectiva desde su área de experticia. Les pido por favor a los ponentes que vayan subiendo aquí a la plataforma. Les recuerdo, por favor, a los asistentes presenciales que tengamos listo el teléfono para escanear el código QR para las preguntas. Y les recuerdo a los asistentes virtuales que hay un botón que se llama Pregunta Interactiva, en el cual podrán votar durante la conferencia. Bueno, continuando con nuestro programa, vamos a abordar un tema que en los últimos años ha tenido una fuerza increíble. Es un medicamento que todos adoramos, los SGLT2. Vamos a ver un caso clínico, vamos a tener la participación de panelistas expertos en el tema y no siendo más, empecemos. Bueno, primero que todo quiero presentar a los panelistas. Entonces, a mi izquierda tenemos a la doctora Mónica Gómez. La doctora Mónica Gómez es internista, intensivista de nuestra institución. Luego está el doctor Juan David López, es internista, especialista en cardiología, en falla cardíaca avanzada. Es el jefe del programa de medicina interna del convenio ICES y Fundación Valle de Lili, y adicional es coordinador de la cardiopatía familiares en Colombia. Y luego, para terminar este grupo selecto, tenemos al doctor Carlos Durán, que es internista, nefrólogo. La especialización la hizo en Barcelona y también acá en Cali. Bienvenidos, espero acompañarlos en este tiempo. Muchas gracias, doctor. Bueno, no siendo más, empecemos. Tenemos un paciente de 59 años, la consulta de medicina interna, un paciente que tiene hipertensión arterial, tiene diabetes tipo 2, tiene falla cardíaca con FEBI reducida, tiene enfermedad renal crónica y además tiene obesidad grado 1. Es decir, pues un paciente que muy frecuentemente vemos en la consulta externa. El paciente llega a la consulta con los siguientes signos vitales: examen físico, algo muy resumido, una tensión arterial de 128/76, una frecuencia de 84, un peso de 80 kilos con una estatura de 1,65. El examen cardiopulmonar es normal, tiene edema grado 1 en miembros inferiores y está recibiendo como parte de su terapia ambulatoria un ARNI, un espironolactona 25 miligramos, furosemida 40 miligramos y metformina 2 veces al día 850 miligramos. El paciente nos aporta los siguientes exámenes. Tenemos una hemoglobina de 10.5, un hematocrito de 32, unas plaquetas normales, unos leucocitos normales, pero vemos que el paciente tiene una creatinina de 2.3 que nos da una tasa de filtración de 39 mililitros minuto. Tenemos un BUN de 18, una glicosilada de 8.1, electrolitos normales. Tenemos un uroanálisis con proteínas 150 miligramos por decilitro, tenemos 2 leucocitos por campo y tenemos una albuminuria de 10 miligramos por milimol. Nos aporta el paciente además un ecocardiograma transtorácico que podemos ver aquí, donde vemos un ventrículo izquierdo ligeramente dilatado con hipertrofia ventricular concéntrica. Vemos acinesia de la pared inferior, tercios medio y apical de la pared posterior y tercio apical de la pared anteroseptal, una fracción de eyección de 35%, una aurícula izquierda moderadamente dilatada, tenemos unas cavidades derechas, la aurícula de dimensiones normales, un ventrículo derecho dilatado con contractilidad normal. Respecto a las válvulas, una insuficiencia mitral funcional leve, una insuficiencia leve tricuspidia con baja probabilidad de hipertensión pulmonar,
y no encontramos anormalidades en el pericardio y no se detectan cortocircuitos. Me gustaría que la doctora Mónica Gómez nos ilustrara con un abordaje integral de este paciente en la consulta externa de medicina interna. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la asistencia tanto a los que están aquí presentes como a los que están conectados. Y bueno, digamos que este paciente es el típico que frecuentemente recibimos médicos generales, internistas, endocrinólogos, nefrólogos, cardiólogos o inclusive los que reciben en las clínicas de cardiometabolismo, que hay muchas de manejo integral de estos pacientes. Digamos que recibimos al paciente de primera vez, primerita. Y lo recibimos con esta historia que nos están contando. Yo quiero como recomendarles dos cosas. Uno, en los antecedentes, por favor, siempre pongan el tiempo que llevan de hipertensión, el tiempo que llevan de diabetes, ¿sí? Traten de ubicar temporalmente las complicaciones, porque es que yo siempre le digo a los estudiantes, los exámenes físicos son activos. Los exámenes físicos uno va y busca lo que uno necesita. Entonces a este paciente, por el tiempo que lleva, pues probablemente le va a buscar neuropatía, le va a buscar retinopatía y le va a buscar otro tipo de complicaciones. Si tiene falla cardíaca le va a encontrar, le va a buscar galopes, le va a buscar soplos, le va a buscar un P2 mayor que una 2. Entonces hay muchas cosas que se tienen que hacer activas en los exámenes y dependen de una muy buena historia clínica y de la temporalidad de los antecedentes. La segunda cosa bien importante que tiene que salir desde la primera consulta para el manejo integral, que frecuentemente se nos olvida, y es la educación, ¿sí? Educar a nuestro paciente desde la primera consulta, porque usted ya, como lo está viendo, usted ya sabe que este paciente, y ahora vamos a hablar de eso, tiene un alto riesgo, ya sabe que tiene un altísimo riesgo cardiovascular, si es que ya no tiene enfermedad vascular por los hallazgos que tiene al eco. Entonces es importante tener claridad de cómo es la condición sociocultural del paciente, socioeconómica, qué accesos tiene a los sistemas de salud, si está en un área rural, si está en un área urbana, porque ese paciente tiene que salir convencido de su consultorio que él quiere estar en 15 años lo mejor que pueda estar. Ese tiempito gástenselo, que ese tiempito es importante en el impacto que ustedes logren con ese paciente. Lo tercero es, no sé si está ahí la próxima diapositiva, pues ya sabemos que tiene un síndrome metabólico, tiene más de 3 chulitos, tiene síndrome metabólico, y este paciente tengo que desde mi primera consulta tratar de sacar un riesgo cardiovascular. Si yo no tengo la LDL, si no tengo la HDL, si no tengo algunas cosas específicas para hacer los marcadores, pues yo ya sé que muy probablemente este paciente tiene enfermedad vascular, por lo que está trayéndome en sus paraclínicos, y yo ya lo clasifico en un riesgo alto, porque así me permite saber qué metas de manejo tengo con este paciente para los, por ejemplo, sobre todo para las cifras de tensión, la hemoglobina glicosilada, las LDL. Bueno, ¿cuál score van a escoger? Pues ustedes el que quieran, hay muchos y muchísimos están validados. Entonces siempre escojan uno que sea fácil, que lo entiendan bien, que su paciente lo pueda entender bien también, porque es que eso hay que explicárselo al paciente, pero que esté validado de todas formas. Entonces, digamos que aquí están 3 ejemplos de scores de riesgo cardiovascular. El Proclamen, el Framingham Colombia está validado, y el ASCB de score. Entonces, ya entrando en materia, el paciente tiene hipertensión arterial, tiene diabetes, tiene falla cardíaca, tiene falla renal crónica con anemia, tiene una obesidad grado 1. Entonces, comencemos por partecitas y en orden. Hipertensión arterial, llega con unas presiones de 128/76 con diabetes. Aquí hay dos líneas. Las últimas recomendaciones es mantener para pacientes diabéticos tensiones arteriales por debajo de 130/80.
pero en algunas recomendaciones y para algunos pacientes, específicamente los que son más jovencitos y los que tienen una probabilidad de vida larga y que tienen factores de riesgo, es probable que puedan bajarse un poco, nunca menor a 120/80, no, pero alrededor de 120/80, las sistólicas entre 120 y 130 lo pueden tener, acordándose siempre que las curvas de riesgo están en forma de U, bajitas tiene riesgo y muy altas tiene riesgo. Este paciente, digamos que está en metas de las cifras de presión arterial, tiene una frecuencia cardíaca de 84, que claramente no está dentro de las metas para una falla cardíaca. Cuando uno ve esto, únicamente hablando de hipertensión, se va al manejo de este paciente y, claro, el manejo de este paciente a la luz de las recomendaciones para marzo de 2023 que estamos hoy, pues a este paciente le hace falta mucha optimización en el manejo, ¿sí? Entonces, posibilidades de mejorar esa partecita hay. Diabetes con microalbuminuria y con una glicosilada de 8,1. Este paciente es un paciente de alto riesgo cardiovascular por la sospecha que tenemos de enfermedad coronaria y ya tiene falla cardíaca con disfunción sistólica. Entonces, mis metas de hemoglobina glicosilada para este paciente pues no están en las metas que yo debiera tener. Él debiera mantener más o menos 6,5, ¿sí? Porque recuerden que es un paciente joven, para medicina interna este paciente es un bebé, ¿sí? Entonces, tenemos que ser más estrictos, sí, lo podemos ser. Y nuevamente, cosas para mejorar en su tratamiento, ya lo vamos a ver al final, existen sí. Les hago una pequeña cuña y que por favor recuerden siempre que la hemoglobina glicosilada nos da mucho dato de la glicemia en ayunas, ¿sí? Pero la hemoglobina glicosilada nunca les va a hablar de la variabilidad glicémica, que hay que tenerla también en cuenta porque la variabilidad glicémica y la hipoglicemia también da riesgo y mayor mortalidad. Entonces, por eso es importante decirle a los pacientes que tengan, ojalá se puedan hacer sus controles de glucometrías 2 horas postprandiales para saber si están en metas o si están hiperglicémicos o hipoglicémicos. Acuérdense que nuevamente, hemoglobina glicosilada no es lo único de control en un paciente diabético. Tenemos una falla cardíaca con una fracción de eyección de 35% con hipocontractilidad segmentaria y edemas. O sea, este eco ya nos muestra una disfunción sistólica, ya nos muestra una dilatación biventricular, ya nos muestra una hipocontractilidad segmentaria y con eso uno debe sospechar la posibilidad de enfermedad coronaria y se la debe estudiar y la debe tratar de objetivizar nuevamente para optimizar los manejos. Tiene una insuficiencia renal crónica, la albuminuria ya es una albuminuria moderada, tiene un potasio de 4,8 que está, digamos, adecuado para la espironolactona que recibe. Pero este paciente está con un nivel de hemoglobina ahí en el límite inferior. Acuérdense que anemia, falla cardíaca, tiene sus objetivos claros también. Los pacientes anémicos y hemoglobinas por debajo de 10 puede optimizarse los manejos. Yo a estos pacientes tengo que mirarles los niveles de hierro. Ya está en una falla renal crónica con anemia, muy posiblemente por la misma falla renal, si es una anemia hipo, ¿sí? Y ojo, que no es, bueno, yo trabajo también en cuidado intensivo y a veces, curiosamente, nos pillamos muchos mielomas porque simplemente los exámenes de falla renal crónica no cuadran. O sea, a veces uno encuentra pacientes que tienen hipercalcemias no por terciario por falla renal, están más anémicos de lo que deberían corresponder para sus estados de falla renal y a veces nos encontramos pacientes con mielomas que han estado
bastante tiempo, a veces en unidades de diálisis. Entonces, la invitación es para tener claridad de cuál es la evolución natural de la enfermedad y yo qué puedo esperar de las enfermedades para que cuando hayan alarmas y laboratorios que no nos cuadren, pues los vamos a estudiar. Nuevamente, este paciente le faltarían algunas cosas de manejo óptimo y ya con falla renal posiblemente se beneficie de eritropoyetina dentro de su manejo. Finalmente, es un paciente obeso leve y aquí la invitación es hacerles educación sobre los cambios de hábitos, pero también a que nos volvamos muy, digamos, más relacionados con los departamentos de nutrición, porque es que sí, usted a veces da unas recomendaciones muy generales, las dietas entre 1200, 1800 calorías, las restricciones de grasas a menos de 30%, pero muchas veces estos pacientes son juiciosos, pero usted cuando los vuelve a ver están completamente sarcopénicos, ¿sí? Y se han comido en esa bajada de peso, se han comido todo su músculo. Ya uno trata de manejar todas las cosas y además más adelante probablemente lo vamos a ver, qué efectos pueden tener las dietas cetogénicas con algún tipo de grupos de medicamentos que lo vamos a ir, digamos, desarrollando durante la charla. En conclusión, estos pacientes son un reto, de verdad son un reto diagnóstico, son un reto en manejo, pero el compromiso es de verdad tratarles de cambiar ese pronóstico a largo plazo y encontrar con cada paciente qué es realmente lo que le está motivando a que él en 15 años adelante esté bien. ¿Por qué va él a luchar a ponerse a toda esta cantidad de cosas que a veces no son fáciles? Son pacientes polimedicados, son pacientes que todo el día, si ya llegaron a la obesidad, pues tienen que estar todo el día, todos los días con la fuerza de voluntad de no ceder y no ceder a la gana de comer lo que no deben, porque la obesidad es una enfermedad crónica, ¿sí? Eso no es que yo ya hice dieta, yo hice ejercicio, pues si no lo siguió haciendo va a recuperar lo que ha perdido. Entonces la invitación es un poquito a eso, a educar mucho y a darle la posibilidad a este paciente realmente que haga un cambio en sus hábitos de alimentación y de vida en general. Doctora, muchas gracias. Definitivamente, pues con este paciente tenemos múltiples patologías, es un libro abierto de medicina interna y podríamos dedicar una charla a cada una de las metas. Quisiera que el doctor López o el doctor Durán nos dieran una pequeña opinión de este enfoque que acabamos de hacer. ¿Qué opinan ustedes? No, primero que todo, felicitar a la doctora Mónica por ese enfoque integral que es el quehacer diario de todos nosotros los médicos internistas y de cualquier médico desde la medicina general hasta cualquier subespecialidad. Yo quiero dejar varios mensajes y lo primero, cuando vi este paciente que se organizó, que montamos, es que perdimos. De entrada entramos perdiendo, en algún momento la cadena se rompió, falló la atención primaria, falló la atención secundaria y me atrevo a decir que falló la atención terciaria. Faltaron médicos, fue un tema de paciente, fue un tema de paciente y médico, quiere decir de inercia terapéutica en cualquier escenario. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando tiene un paciente de esa edad con 5 factores de riesgo de entrada conocidos, ¿sí?, que algunos de ellos no están controlados y que en el escenario específico del diabético tenemos un diabético con compromiso micro y macrovascular, pues definitivamente no hicimos el impacto en el momento adecuado. Hay un estudio muy bonito del paciente diabético tipo 2 que tiene 1 o más factores de riesgo cardiovascular. Y ese paciente diabético lo tiraron a 2 brazos. El paciente que está diabético tipo 2 con score de calcio y varios factores de riesgo cardiovascular, y el paciente sin diabetes con score de calcio. Y lo que encontraron en ese escenario es que los pacientes diabéticos tipo 2 que tienen suma de factores de riesgo cardiovasculares no controlados,
el riesgo de enfermedad coronaria aterosclerótica subclínica va aumentando de manera exponencial. Un factor de riesgo adicional a la diabetes, el riesgo de enfermedad coronaria subclínica es 3%, 5 factores de riesgo aproximadamente el 50%. Quiere decir que sin conocer este paciente el escenario adicional ya tiene 50% de tener enfermedad coronaria epicárdica subclínica. El segundo mensaje grande que yo quiero dejar es que muy bien lo explicó mi profesora y la doctora Mónica. El riesgo cardiovascular global a 10 años lo valoramos en el paciente de bajo riesgo o riesgo intermedio. Pero este paciente de entrada ya está por allá arriba. ¿Por qué? Porque tiene compromiso órgano blanco clínico y subclínico. Entonces, mi recomendación para todos los que nos están viendo es que siempre que tenga un paciente con diabetes tipo 2, así tenga compromiso órgano blanco clínico, váyanse a la recomendación de las guías 2020 de la Sociedad Europea de Cardiología y reclasifiquen el riesgo del score del diabético. Ojo, me van a decir, el score no está validado para Colombia. Yo les voy a decir, sí, el score tiene una población norte europea, sur europea y tiene una calibración específica para la población hispana latinoamericana que vive en esas zonas. Entonces, no tenemos la validación para la cohorte latinoamericana colombiana, pero tenemos una herramienta que nos ayuda a decir cuál es el riesgo de eventos y de mortalidad a 10 años en el paciente diabético. El tercer mensaje grande es que cuando yo veo como cardiólogo o internista este ecocardiograma, sin conocer nada más de la historia, ya sé que el paciente tiene enfermedad coronaria y que tiene enfermedad coronaria que le intervinieron, que no sabemos por la historia clínica o que no se intervino. Cuando ustedes vean asinesia de una o dos paredes, asinesia, quiere decir que el paciente ya tiene una cicatriz y tiene asinesia de la pared inferior y asinesia de la pared anterior. Entonces, tiene lo que ningún cardiólogo le gustaría ver en un paciente con diabetes tipo 2, disfunción sistólica severa, aumento de cavidades, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Tiene un cambio muy importante que es el trastorno de la contractilidad segmentaria con acinesias y hipocinesias, y fuera de eso tiene unos cambios valvulares mínimos que de alguna manera marcan pronóstico. Y el último mensaje grande que también lo dio la doctora en ese manejo integral es que el concepto glucocéntrico, que fue con el que nos formaron a todos para evitar la progresión de las complicaciones microvasculares del paciente con diabetes mellitus tipo 2, es muy importante. Pero en el escenario de los años vimos que el concepto glucocéntrico no nos invierte y no nos disminuye el riesgo residual de las complicaciones macrovasculares. Entonces debemos salirnos del escenario glucocéntrico y entrar en este abordaje integral que acaba de hacer la doctora Mónica del paciente con diabetes mellitus, y es atacar todos los factores de manera continua, de manera directa, de manera integral y con metas claras de tratamiento para que el paciente pueda sobrevivir un poco más, teniendo en cuenta que su esperanza de vida disminuyó de manera significativa. Ese es como el mensaje que yo tengo allí. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con una pregunta como para empezar a entrar en el tema. Sabemos que eso es un tema pues bien extenso, pero vamos a preguntarles, ¿ustedes qué opinan? ¿Iniciarían un ISGLT2 en este paciente? ¿Sí o no? ¿O no saben? No estoy seguro. Voten, por favor. Me llama la atención que hay algunos arrepentidos hoy. Algunos dicen no. Sí, hay gente arrepentida en este momento. Bueno, esa pregunta es una pregunta que es muy fácil en el escenario de lo que ha sucedido en los últimos años, Valeria. Si en este paciente con diabetes mellitus y con todas estas complicaciones iniciaríamos el ISGLT2. Siguiente. Sí, vamos a hablar un poquito, quiero que los doctores nos cuenten un poco sobre la evidencia, así muy resumido, que tenemos de los ISGLT2 en pacientes como el que estamos viendo en este momento. Entonces, Valeria, yo soy de los que pienso que los ISGLT2 fueron estudiados
y creados por un médico internista nefrólogo que ha sido utilizado por todos los endocrinólogos durante mucho tiempo para todos los pacientes con diabetes mellitus y que hoy en día es la molécula que terminó siendo utilizada por los cardiólogos, los nefrólogos y cualquier médico de atención primaria hasta cualquier especialidad como un medicamento de tratamiento de riesgo cardiovascular y de progresión a falla cardíaca y enfermedad renal crónica. Uno de los Entonces, 5 pilares. Sí, pero no me voy a adelantar allá porque no me quiero meter allá. Es simplemente contarles la historia y si quieren devuélvanse allí un minutico en la diapositiva, por favor, que este paper del 2022 nos dijo cómo debemos tratar nosotros a los pacientes con diabetes y sin diabetes en insuficiencia cardíaca. Pero esa historia comenzó hace más de 10 años y es que la historia de los ISLT2 tienen unos target de tratamientos farmacológicos y unos target fisiopatológicos y unas vías fisiológicas muy bonitas. Y cuando nosotros hablamos de los ISLT2 es muy sencillo. Hay un efecto que llamamos nosotros un efecto natriurético inmediato. Recuerden que ellos actúan a nivel del cotransportador sodio-glucosa 2 en el túbulo contorneado proximal y produce una natriuresis importantísima tratando de evitar esa reabsorción de glucosa a nivel renal. Tiene un efecto uricosúrico, quiere decir que no afectan el ácido úrico. Tiene unos efectos que ahorita el doctor va a explicar desde el punto de vista renal, que son hemodinámicos y no hemodinámicos, y que esos efectos no hemodinámicos son antiinflamatorios y renovasculares, y que los hemodinámicos son renovasculares y que actúan a nivel de un receptor NH3, entre otros efectos pleiotrópicos. Pero lo más interesante de esto es lo que se descubrió a medida que fue pasando el tiempo con los efectos cardiovasculares y el corazón. Entonces, por ejemplo, es un modulador de todo lo que tiene que ver con la congestión y la diuresis a nivel de la cavidad intersticial. Ustedes saben que la furosemida actúa muy bien depletando el volumen intravascular y este medicamento es un diurético que modela y modula muy bien el espacio intersticial sin producir efectos y cambios importantes en el intravascular. Además de eso, ayuda a hacer un moderamiento o una modulación energética en el corazón que tiene que ver con unos receptores que llaman los NH1 y que fuera de eso actúa en la modulación de esos receptores NH1, que es un cotransportador sodio-hidrógeno que ayuda a hacer un cambio en el metabolismo energético y en la contracción que tiene que ver con el calcio. Además de eso es antihipertensivo, disminuye la tensión arterial sistólica en registros entre 2 y 5 milímetros de mercurio, la diastólica entre 1 o 2 milímetros de mercurio, ayuda a disminuir de peso entre 2 a 3 kilos de peso, hace una modulación de la vía metabólica de los adipocitos y fuera de eso hay unos postulados adicionales. Cuando yo como cardiólogo internista tengo una molécula que tiene todos estos efectos, yo digo, estamos en la edad dorada de mis pacientes desde el punto de vista cardiológico. Y ahí es cuando comenzamos a ver este escenario siguiente, por favor, de lo que sucedió inicialmente con el paciente con diabetes mellitus. En el 2008 salió por FDA una recomendación que todas las moléculas que se fueran a estudiar tenían que tener unos estudios de seguridad y eficacia cardiovascular. Y allí fue cuando llegó este escenario que ustedes están viendo allí, de algunas moléculas con algunos target terapéuticos que impactaron en el paciente con diabetes mellitus y alto riesgo cardiovascular. Y llegaron 3 estudios muy importantes, que fueron estos 3 estudios que ustedes están viendo allí, CAMVAX, EMPA-RED y DECLARE, con canaglifosina, con empaglifosina y con dapagliflozina. Y lo que mostraron estos estudios, pese a que tenían variabilidad los estudios de acuerdo a los criterios de inclusión, ayúdame allí porfa, fue tratar de ver qué sucedía con el paciente con diabetes mellitus tipo 2, de acuerdo a unas tasas de filtración glomerular que eran variables, de acuerdo al tiempo de evolución de la diabetes mellitus tipo 2 y de acuerdo a algunas características basales. Y estos estudios mostraron, cuando comenzamos a comparar, 2 de ellos estudiaron población diabética en prevención secundaria, compromiso órgano blanco, y uno de ellos, digamos, 2 de ellos en prevención secundaria y prevención primaria, y uno de ellos solamente en prevención secundaria.
¿Qué fue lo interesante en esta observación de estos 3 estudios? Que la cohorte eran pacientes generalmente mayores de 60 años, que el 10% de los pacientes tenían algún grado de insuficiencia cardíaca en cualquiera de los escenarios de disfunción sistólica severa y que además de ellos algún porcentaje importante tiene de enfermedad renal crónica, por lo menos en estadio 2. Cuando se fue al escenario de los metaanálisis de los eventos en los 3 PMIs, se comenzó a observar que en prevención secundaria había un efecto positivo para todos los endpoints primarios cardiovasculares y que había un efecto neutro en prevención primaria en esos 2 estudios que fueron el CANVAS y el DECLARE. Por eso cuando a mí me preguntan cuál es el mejor ISLT2 para los pacientes diabéticos, yo digo los 3. ¿Por qué? Porque uno no puede hacer comparaciones individuales en poblaciones que fueron diferentes, teniendo en cuenta que 2 tuvieron prevención primaria y secundaria y otros tuvieron prevención solamente secundaria. Pero ¿qué fue lo interesante de este análisis? Que encontraron que a los pacientes que mejor les iba eran nuestro paciente, el de disfunción sistólica severa, con signos y síntomas clínicos, que tenía varios factores de riesgo cardiovascular no controlados y que fuera de eso tenían falla cardíaca. Y allí surgió la pregunta y la inquietud, ¿será que los IGSLT2 son tan buenos en el paciente diabético para evitar la progresión de insuficiencia cardíaca y para evitar la progresión de enfermedad renal crónica con albuminuria alta o baja? ¿Y deberían ser la piedra angular para el tratamiento de la diabetes mellitus en este escenario? Pues las guías de nosotros los cardiólogos comenzaron a mostrar con un nivel de evidencia muy interesante que los ISLT2 son la piedra angular del tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus e insuficiencia cardíaca. Entonces, llegamos a un escenario muy interesante y ese escenario fue que entre 4 y 6 años comenzaron a salir unos estudios en población diabética, prediabética, ojo, y no diabética, de lo que sucedía en insuficiencia cardíaca, que vamos a hablar más adelante. Siguiente, por favor. Quiero dejarles un mensaje porque veo gente muy joven. Recuerden que la insuficiencia cardíaca comienza desde el estadio A de la AJA. Hay estadio A, B, C, D. El estadio A es el paciente que tiene factores de riesgo para desarrollar enfermedad o progresión de falla cardíaca sin signos y sin síntomas aparentes. Y cuando usted tiene solamente diabetes, ya la mortalidad es el doble de la población general comparado. Pero cuando usted tiene diabetes mellitus más insuficiencia cardíaca, la mortalidad se aumenta por 4. Y si usted tiene estos estudios que están viendo allí, que impactaron en diferentes escenarios, pues usted ya tiene que comenzar a pensar que tiene que comenzar a disminuir riesgos relativos por lo menos entre el 30 y 35% de mortalidad, de progresión de insuficiencia cardíaca y de progresión de enfermedad renal crónica. Bueno, entonces, ya viendo toda esta evidencia, todos estos datos que nos dio el doctor López, pues efectivamente al paciente se le inició un ISGLT2, tenemos disponibles la dapagliflozina, la empagliflozina y la canagliflozina, y el paciente se fue para la casa y volvió a los 45 días, un escenario pues muy ideal, ¿no? 1 mes y medio, volvió a la consulta con una hemoglobina de 11.5, con unas plaquetas normales, leucocitos normales, pero ¿se acuerdan que teníamos una creatinina de 2.3? Ahora tenemos 2.6, con una tasa de filtración de 35 mililitros minuto, 4 menos de lo que teníamos antes, electrolitos que siguen estando normales, un uroanálisis con una proteinuria de 75, teníamos una previa de 150 y una albuminuria igual a la inicial. Quisiera preguntarles, ¿ustedes qué harían con esta disminución de la tasa de filtración? ¿Se preocuparían? ¿Suspenden el ISGLT2? ¿Es culpa del ISGLT2? ¿Continúan una dosis menor o definitivamente lo dejan y esperan?
Muy interesante, vemos que casi todos seguiríamos la misma dosis. Algunas personas piensan que podríamos bajar la dosis y ver qué pasa con esa creatinina, y unos definitivamente, la minoría, piensan, no, yo mejor suspendo el ISGLT2 porque podría ser el culpable de lo que le está pasando a mi paciente. Continuando entonces, yo quisiera preguntarle al doctor Durán cómo se comporta la tasa de filtración, cómo se comporta la proteinuria cuando tenemos un paciente en tratamiento con un ISGLT2. Hola Valeria, muchísimas gracias. Aprovecho pues para agradecer la invitación de los residentes en cabeza pues del doctor López como coordinador del programa de medicina interna, la invitación. Y bueno, ¿no? Yo también tengo unos puntos como para dejar con el caso. Me alegra que todos tengan ese temple que hay que tener cuando se sube la creatinina y debe uno aguantar ahí las adrenales y un poquito la taquicardia que le da a uno cuando se le sube la creatinina al paciente. Pero la creatinina, digamos que no es el objetivo a perseguir de nosotros, es simplemente un indicador de filtración, es un indicador nutricional, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo que tenemos que saber es cómo se desarrolla la fisiología, la farmacología del medicamento, que nos va a explicar esa caída en el filtrado glomerular que podemos tolerar, si bien no hay que controlar al paciente, porque sí tenemos en la literatura algunos casos reportados de nefritis tubulointersticial asociada, pues eso lo vamos a hacer como con el seguimiento. Aquí ven ustedes una diapositiva de lo que hablaba de pronto el doctor López ahora. Ese es un modelo cardio-renal y esto me sirve pues para expresarles a todos ustedes cómo funciona el riñón. El riñón es como el sifón del cuerpo, es el sifón, por ahí se va pues todas las cosas, las toxinas, se va el volumen, y es un órgano que ha sido diseñado desde el punto de vista evolutivo para mantener el medio interno, ¿no? Es un órgano que nos ayuda a mantener ese medio interno, y que, si ustedes recuerdan la fisiología, lo hace a través de lo que hablaba ahorita Jaime en la exposición previa, a través de una bomba que es para nosotros muy importante, que es la sodio-potasio ATPasa, para poder regular ese sodio intra y extracelular que tenemos. Y si ustedes ven en el lado luminal, pues básicamente los transportadores, cotransportadores y contratransportadores en su mayoría van a tener ese eje que es el sodio. En ese eje cardiorrenal, si ustedes ven en la parte superior, también está la bomba contratransportadora de hidrogenión y sodio, que es la NHE. Es una bomba que es la que más transporta sodio en el túbulo proximal, y si nosotros logramos inhibirla, pues la natriuresis probablemente va a ser todavía mayor que la de la inhibición del ISGLT2 o el ISGLT2, no, del SGLT2. Y si ustedes ven, pues vemos un corazón congestivo, ¿sí? Con retención de líquidos, y cuando logramos inhibir en la parte de abajo el SGLT2, lo que vamos a generar es una glucosuria, pero con ella una natriuresis. Y ese es el eje de todo esto. Obviamente el mecanismo por el cual nosotros hacemos el control glicémico es la glucosuria, pero a través de esa glucosuria, de inhibir ese SGLT2, vamos a generar una natriuresis. Esa natriuresis es la que me va a hacer a mí esa ligera depresión de volumen, que nos va a llevar a muchos a resolver algunos problemas que tenemos en el paciente, y entre ellos la falla cardíaca. Ustedes ven cómo está ese corazón dilatadito, y posterior probablemente a una diuresis y natriuresis vuelve a tener su eje adecuado. Y un modelo cardiocirculatorio en el cual, también lo explicaba el doctor López, tenemos otra bomba en la célula muscular del área vascular, que me intercambia sodio con calcio, y esa es importantísima para poder liberar el calcio intramuscular
y hacer relajación de ese músculo. Pero si yo no expulso el sodio, si yo acumulo sodio, lo que voy a tener es un mayor sodio en el espacio extracelular, en el intersticio, que me va a inhibir o no me va a permitir la salida del calcio intramuscular, y vamos a tener es una vasoconstricción sostenida. Entonces, con la natriuresis liberamos ese calcio y miren cómo ustedes ven ese eje cardiocirculatorio con una vasodilatación. ¿Y qué es lo que ocurre? Ustedes, yo estoy que me paro de aquí, ustedes ven en el diagrama el izquierdo, y eso es lo que siempre nos han presentado a nosotros desde el punto de vista del fenómeno renal que tiene la diabetes, ¿no? Tenemos una arteriola aferente totalmente dilatada, ¿sí? Una arteriola aferente que me va a generar a mí una hiperfiltración, uno de los principales eventos en la nefropatía diabética. Y una arteriola eferente que está con vasoconstricción. Acuérdense y recuerden aquí dos conceptos fisiológicos muy bonitos. Uno es el balance glomerulotubular, que es básicamente el que se da en el túbulo proximal, en donde si yo tengo un aumento de sodio, pues voy a hacer una reabsorción aumentada de sodio. Cuando yo tengo diabetes, yo tengo esas bombas o esos transportadores de glucosa y sodio funcionando muchísimo, tanto que tengo una ampliación del RNA mensajero de ese transportador para poder tener más transportadores de glucosa y poder reabsorber toda la glucosa, pero con ello reabsorbo sodio. Si yo tengo una reabsorción masiva de sodio, el flujo de sodio que va a llegar al túbulo distal, ¿sí?, va a ser poquito, y esa interpretación es la que hace el riñón. Entonces él ya manda el otro eje, el otro punto importante, que es el feedback túbulo glomerular. Entonces me llega poco sodio, luego ¿qué tengo que hacer yo? Dilatar el vaso eferente para que me llegue más flujo, y hacer vasoconstricción del eferente para que no salga tanto flujo y permitir tener esa presión de filtración del glomérulo, ¿sí? Eso es lo que está pasando patológicamente. Entonces, ¿qué pasa con el ISGLT2? Pues, como lo ven ustedes allí en la izquierda, voy a inhibir ese cotransportador de sodio glucosa en el túbulo proximal, y voy a dejar que la orina lleve mucha glucosa, pero también voy a dejar que lleve mucho sodio. Voy a generar natriuresis, y al generar natriuresis, ustedes ya lo ven acá, vamos a la mácula densa, al aparato yuxtaglomerular, llega mucho sodio, como lo ven allí, gracias por el pointer. Se sensa que hay mucho sodio, y lo que vamos a hacer es lo contrario, una vasoconstricción de la arteriola aferente y una vasodilatación de la arteriola eferente. Entonces, si yo tengo un arroyo que me está entrando agua, eso es como cuando llueve en Cali, que todos los arroyos se salen y eso entra agua, esa arteriola aferente está dilatada, ¿sí? Y de pronto le cierro el chorro, pues no voy a tener presión de perfusión, ¿sí? Y esa presión de perfusión, cuando se disminuye, es la que hace que la creatinina se suba. Nosotros lo interpretamos como si hubiese una caída de la tasa de filtración glomerular, como ustedes lo ven en los dos estudios, el DAPA-CKD y el EMPA-Kidney, que fue presentado ya el año pasado. Y fíjense que con los dos modelos tenemos lo mismo. Es una caída de la filtración glomerular. Pero es una caída de esas que uno dice bonita, ¿sí? Porque uno dice, ya sé para dónde voy. Porque a lo largo de los meses, fíjense cómo ofrece la protección en el filtrado glomerular comparado con la línea del placebo de los otros pacientes. Hace 30 años no teníamos nosotros este tipo de modelos farmacológicos que permitieran nefroprotección,
y estoy hablando desde que llegaron los IECAS y los ARA2, que solo actuaban en la eferente, o sea, usted tiene una vasoconstricción de la eferente y la relaja, entonces permitía eso. Por eso también hay una permisividad con los IECAS y los ARA2, si ustedes recuerdan, uno debe citar siempre al paciente a las 2 semanas de haber empezado el IECA o el ARA2 con el fin de evaluar esa caída de la filtración glomerular, y uno es tolerante si tiene una caída menor al 30% de lo que tenía. Pero esta me actúa en la eferente y me actúa en la eferente. Y desde hace 30 años no veíamos esa progresión como ustedes la vieron allí, con una disminución de la pérdida de función renal hasta de 7 años. 7 años de vida. Cuando yo miro eso para que ustedes se den cuenta de la magnitud que esto puede tener, después de los 30 años, pues uno pierde la garantía y de ahí para allá, mejor dicho, damos pérdidas. Y los riñones no son ajenos a ese proceso de senescencia y perdemos a una razón más o menos de 0,8 a 1 mililitro kilo año, un mililitro minuto año de función renal. Un paciente diabético mal controlado puede perder entre 6 y 12 mililitros minuto años. O sea, 6 a 12 años de vida de función renal. Un paciente mal controlado que tiene 100 mililitros minuto, probablemente en 10 años está en diálisis. ¿Sí? Con esto hemos ofrecido una sobrevida mayor de la función renal, no solamente por el control glicémico, sino por el efecto natriurético y de la hemodinámica de la función renal. Con unos hallazgos importantes también sobre proteinuria, albuminuria, que todavía no logran ser muy elocuentes, pero que sí tenemos un aval para el uso del ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal proteinúrica no diabética, porque esto se sale, como decía el doctor López, del control glicémico, de la teoría glucocéntrica, que sigue siendo muy importante y hay que apuntar al control glicémico del paciente, pero es un efecto que podríamos llamarlo natriocéntrico. Es que ojalá, me encantaría, porque es que la sal, yo digo que la sal es la raíz de muchos males. De muchos males. Doctor, entonces continuaríamos la misma dosis de Sí. ISGLT2 en conclusión, como para que quedemos claros. Bueno, siguiendo con el caso, me gustaría que viéramos esta historia. Resulta que el paciente, la creatina le bajó a 2 en 4 meses. Entonces podemos dejar de preocuparnos, la glicosilada bajó a 7.7, no estamos en metas, pero vamos viendo una mejoría, vemos que el peso ahora está en 77 kilos, probablemente todo lo que nos habló la doctora Mónica de la educación está siendo efectivo, pero el paciente nos cuenta que tuvo un episodio de cetoacidosis diabética. Y yo quisiera preguntarle al público, ¿ustedes qué harían? ¿Se preocupan por esa cetoacidosis diabética? ¿Le suspenden y el ISGLT2 será culpa del ISGLT2? ¿Lo cambian por otro? ¿Le cambian la dosis o continuamos iguales? ¿Qué opinan? Listo, meto la cucharada. Y quisiera que los doctores nos fueran contando un poco de qué piensan de este evento adverso, si se puede considerar un evento adverso del ISGLT2. ¿Qué hacemos? Depende. ¿Qué hacemos? Depende. Esperemos a que voten, a ver, para no soplar. La mayoría dice continuaría la misma dosis. Otros dicen cambiaríamos por otro. Otro poco dice lo suspendería. Bueno, ¿le meto la cucharada? Bueno, a ver, aquí es muy importante tener claridad si esta cetosis es hiperglicémica o es euglicémica. Porque si la cetosis es hiperglicémica, probablemente el problema es falta de control de la enfermedad de base. Si la cetosis es euglicémica, ahí sí pudiéramos pensar que pudiera deberse como un efecto adverso
de la glifosina que esté usando, porque está descrito en todos, uno más que en otros. Entonces, eso es una cosa a analizar primero. Lo segundo, también analizar, como yo les decía al principio, hay dietas cetogénicas de dietas cetogénicas, ¿no? O sea, hay personas que el consumo del carbohidrato es prácticamente cero. Entonces, esa producción de cetosis también pudiera ser por la dieta y no necesariamente por la glifosina. Entonces, cuando yo tengo claras esas dos cosas, si la cetosis es hiperglicémica o no, listo, y si es una dieta demasiado restringida en carbohidratos, entonces yo hago mis modificaciones. Yo puedo cambiarlo, puedo reducir la dosis, pero no necesariamente suspenderlo, ¿sí? Que es que el beneficio es muchísimo mayor que la posibilidad que a mí me haga un evento adverso, ¿sí? ¿Qué haría el doctor Velasco en este escenario? ¿Qué hubiera hecho como internista con este paciente? Digamos que con este paciente, claramente, como lo indicaba la doctora Mónica, lo principal es eso, o sea, hay diferentes estados cetoacidósicos en los pacientes. Hay que mirar si es progresión de su enfermedad diabética, y ya estaríamos frente a un paciente con un déficit de insulina y en el cual pues básicamente va a requerir dentro de su tratamiento de base insulina, o si realmente es un efecto secundario de la medicación. De todos modos, digamos que es fundamental, como lo mencionaron al inicio, saber el tiempo de evolución del paciente. Pues no es lo mismo si es un paciente con una diabetes de larga data o si es una diabetes pues de corto tiempo. Y simplemente con las glucometrías o al ingreso o ver ese perfil glucométrico del paciente, nos podemos orientar a cuál de los dos estados estamos. Listo. Yo creo que aquí, como para resumir, les traigo las gráficas, pues los cuadros de los eventos adversos de los estudios. Aquí tenemos el EMPA-REG, tenemos el Canvas, el Credence y el Declertimiento. Todo se ha descrito realmente con mayor o menor frecuencia, y quisiera preguntarle al doctor López y al doctor Durán, ¿lo cambiarían por otros? Es decir, si está recibiendo, por ejemplo, EMPA, ¿lo cambiarían por DAPA o por CANA? ¿Qué haríamos? ¿Disminuimos la dosis? Como para concluir y que quedemos claros de la decisión. Valeria, dos mensajes, aunque estamos cogidos de tiempo. Uno, los ISLT2 son eficaces y son seguros. No tengan la menor duda. Hubo una alerta que no tiene que ver con cetoacidosis diabética, euglicémica, que fue el tema de las amputaciones en el estudio de la canaglifosina. Pero cuando se fue a hacer el análisis de estos eventos en esos pacientes, se vio que la mayoría de esos pacientes tenían una enfermedad arterial periférica asintomática, Fontaine clasificada en un nivel importante, y que cuando se hizo ya los análisis posteriores con esta molécula y las otras moléculas de ISLT2, se vio que no había ninguna tendencia a amputaciones no traumáticas. ¿Qué es lo más frecuente? Ver infecciones genitales, infecciones de vías urinarias, sobre todo en pacientes adultos mayores que tienen algún factor estructural asociado. ¿Dónde se vieron las mayores tasas en los estudios de infecciones genitales? En las mujeres japonesas. ¿Alguien sabe por qué? No, doctor Durán. ¿Y dónde se vieron las mayores tasas de infecciones genitales en hombres? En África. ¿Alguien sabe por qué? Se les voy a responder. En Asia es aceptado culturalmente que la mujer debe tener exceso de higiene genital y se utilizan mucho las duchas vaginales. Entonces, la poca higiene o el exceso de higiene cambia la flora genitourinaria y vaginal y puede llevar a infecciones. Y en África los hombres son un poco más desaseados, en lo que se observó en los estudios, y había más tendencia a balanitis como tal. Entonces el mensaje grande, y es un mensaje que le aprendí a un profesor de los míos cuando me fui a formar a España, es que siempre que una mujer adulta mayor esté recibiendo ISLT2, explicar que vaya al baño a orinar, tenga su limpieza y su aseo, generalmente no con papel higiénico, sino con estos paños húmedos que se utilizan en los bebés, en los niños,
y después de eso coger un agua en spray y tratar de que después de que haya tenido la higiene normal, untarse un poco en genitales el spray con agua y no secarse. Como produce mucha glucosuria, sea diabético o no sea diabético el paciente, pues lo que hacemos es barriendo con esa glucosuria que va a llevar a un factor adicional. Y el escenario para los hombres es tener buena higiene en genitales. Ahora bien, en este paciente en la fase aguda hubiéramos clasificado el tipo de cetoacidosis, si es hiperglicémica o no, lo hubiera suspendido en ese escenario y hubiera vuelto a intentar reiniciar el tratamiento con la misma molécula, con la misma familia de la molécula que estábamos utilizando. Yo quisiera hacer una pregunta que nos surge ya como para terminar y es, ¿podemos iniciar los ISGLT2 en pacientes hospitalizados o solamente lo hacemos de manera ambulatoria? ¿Cuál es la evidencia? ¿Es seguro iniciarlo en estos pacientes para que aprendamos todos aquí de eso? ¿Esa pregunta es para quién? ¿Para usted, doctor, o para el doctor Durán? Listo, entonces, como usted está terminando la presentación, el mensaje grande es que los ISGLT2 son la piedra angular de las 4 piedras angulares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca en cualquier escenario de la fracción de eyección, en el diabético y no diabético. Hace parte de la estrategia fundamental, fundacional, cuadriterapia, cuatro fantásticos, como ustedes la quieran llamar. Y hoy en día tenemos una serie de estudios que nos han mostrado que probablemente los ISGLT2 se podrían utilizar más temprano. Entonces tenemos un estudio que se llama el EMPULSE, que es un estudio que se hizo con empaglifosina en pacientes hospitalizados para coadyuvar en el tratamiento de la congestión. Tenemos un estudio que se llama el SOLOIS Score, que fue en pacientes hospitalizados con diabetes, con enfermedad renal crónica estadio 3, llamémoslo así, en un target de una estrategia que es un inhibidor dual SGLT1, SGLT2, que es la sotaglifosina, que impactó en todos los escenarios de los pacientes con insuficiencia cardíaca, con FEBI menor del 40%, con FEBI entre el 41 y 49% y con FEBI mayor del 50%. Entonces, las respuestas a esa pregunta es, ¿hay autorización en Colombia para iniciar ISGLT2 en el entorno hospitalario? No. No tenemos ninguna indicación INVIMA. ¿Hay evidencia clínica de que en algunos escenarios podemos utilizar los ISGLT2 en descongestión? Sí. Grupos de expertos en el mundo de la insuficiencia cardíaca, de la Sociedad Europea de Cardiología, sugieren que los ISGLT2 en insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica severa, con predominio de congestión, con tasas de filtraciones mayores de 20 con empagliflozina y mayores de 25 con dapagliflozina podrían ir muy bien. ¿Qué hay que dejar de mensajes? Que la insuficiencia cardíaca con FEBI mayor del 40, grupo con disfunción sistólica mínima, y mayor de 50 con preservada, ya tienen tratamiento en el escenario de la insuficiencia cardíaca, que hasta hace un año no teníamos absolutamente ninguna molécula que impactara. Y sabemos que la empagliflozina y la dapagliflozina, con esos estudios que ustedes están viendo allí, impactaron en mortalidad cardiovascular, en progresión de insuficiencia cardíaca, y se vieron los análisis de los estudios renales que disminuye la progresión de enfermedad renal crónica y progresión de albuminuria alta o baja. Entonces, estamos en un nuevo escenario del tratamiento de los pacientes con enfermedad renal, en el escenario de los pacientes con insuficiencia cardíaca en cualquier espectro de la fracción de eyección, y vienen unos nuevos estudios que van a ser contundentes en el escenario posinfarto, en valvulopatías, en hígado graso, en corazón graso y en otras estrategias, incluyendo sepsis severa. Bueno, a mí me gusta decir que a los pacientes se les apareció la Virgen con los SGLT2, porque yo creo que prontamente, como dice el doctor, vamos a tener evidencia en muchísimos otros escenarios clínicos y definitivamente tenemos que familiarizarnos con estos medicamentos, no solamente como internistas, sino que creo que van a ser transversales en muchos campos. Así que muchísimas gracias, doctores, siempre es un placer y honor contar con ustedes. Bueno, vamos a pasar a la última parte de esta tarde, pero primero quiero preguntarles cómo están, cómo se sienten, así como los profes, ¿cierto?